Título de la lección: El conflicto. Nuestro texto inicial se encuentra en Evangelio de Juan capítulo 1, verso 17. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La iglesia primitiva estaba compuesta en su mayoría por judíos que nunca pensaron ni por un momento que, al aceptar a Jesús, el Mesías judío, pareciera que de alguna manera estaban alejándose de la fe de sus padres o de las promesas del pacto que Dios les había hecho al pueblo israelita. En el Concilio de Jerusalén tomaron la decisión de no atormentar a los gentiles con una gran cantidad de reglamentos y leyes, es decir, los gentiles no necesitaban hacerse judíos para poder aceptar a Jesús. Sin embargo, algunos maestros siguieron insistiendo en las iglesias que los gentiles convertidos a la fe estaban obligados a guardar estas normas y leyes, incluyendo la circuncisión. Los santos del Antiguo Testamento ansiaban las bendiciones de la era mesiánica y la promesa de la salvación. En el Nuevo Testamento cesó todo el conjunto de leyes, rituales y ceremoniales que eran netamente israelitas y señalaban a Jesús, a su muerte y a su ministerio como sumo sacerdote. Si creían en él, es decir, si lo aceptaban por lo que realmente era y se comprometían con él, serían salvos por la justicia que se les ofrecía libremente, un mejor pacto. Mientras tanto, los requisitos morales, los 10 mandamientos, permanecieron inalterables en el Nuevo Testamento porque su fundamento es el carácter de Dios amoroso. La obediencia a la ley moral de Dios es tan parte del nuevo pacto como del antiguo. Ayudar a judíos y a gentiles a entender lo que implicaba la transición del judaísmo al cristianismo fue uno de los muchos objetivos de Pablo en la carta a los romanos. Llevaría tiempo lograr la transición. Muchos judíos que habían aceptado a Jesús aún no estaban preparados para los grandes cambios que vendrían. Conviene clasificar las leyes del Antiguo Testamento en varias categorías. Número 1, la ley moral. Número 2, la ley ceremonial. Número 3, la ley civil. Número 4, estatutos y juicios. Y número 5, leyes de salud. La ley moral, que es eterna, se resume en los 10 mandamientos. Lo podemos ver en Éxodo capítulo 20, versos del 1 al 17. Esta ley resume las exigencias morales de la humanidad. Las leyes civiles tampoco son ajenas, pues también se basaban en la ley moral. Definen la relación de un ciudadano con las autoridades civiles y con sus conciudadanos, y enumeran los castigos para diversas infracciones. La ley ceremonial regula el ritual del santuario, describe las diferentes ofrendas y señala las responsabilidades individuales de cada ciudadano, especifica los días festivos y define su observancia. Las leyes de salud junto con los estatutos y juicios se complementaban. Las diversas leyes relativas a la impureza definen la impureza ceremonial, aunque también van más allá de esto e incluyen principios higiénicos y de salud. Estas leyes se basaban en aspectos físicos. Dios había pronunciado los 10 mandamientos directamente al pueblo. Esto los diferenciaba como algo especialmente importante. Las otras leyes se habían transmitido a través de Moisés. El ritual del santuario solo podría cumplirse también mientras hubiese un santuario. Además, luego de la venida del Mesías, muchos de los símbolos habían llegado a cumplirse, a ser las realidades a las que apuntaban y ya no tenían validez. Por ejemplo, el cordero sacrificado se cumplió en Jesús y su muerte. Desde entonces ya no hay razón para la existencia de los sacerdotes en un santuario terrenal, símbolo del celestial,
porque el verdadero sacerdote, Jesucristo, oficiaría en el verdadero santuario en el cielo. Algunos creyentes judíos de Judea, de la secta de los fariseos, lograron introducir que para ser salvos había que estar circuncidado y guardar toda la ley ceremonial, e insistían en que las leyes y las ceremonias judías debían incorporarse a los ritos de la religión cristiana. Tardaron en discernir que todas las ofrendas sacrificiales habían prefigurado la muerte del Hijo de Dios, en la que el tipo se encontró con el antitipo, y que los ritos y las ceremonias de la dispensación mosaica eran ya sin valor ahora, después de la muerte de Jesús. Aunque Pablo esperaba que Dios lo guiara directamente, también estaba dispuesto y listo para reconocer la autoridad impartida al cuerpo de creyentes unidos como iglesia. Sentía la necesidad de consejo, y cuando se levantaban asuntos de importancia, se complacía en presentarlos a la iglesia y se unía con sus hermanos para buscar a Dios en procura de sabiduría para hacer decisiones correctas. Es interesante que Pablo, que a menudo hablaba de su vocación profética y de cómo Jesús lo había llamado directamente y le había dado su misión, estuviese tan dispuesto a trabajar con el cuerpo mayor de la iglesia, es decir, más allá de su llamado. Se daba cuenta de que era parte de la iglesia en su conjunto y que necesitaba trabajar lo más posible con ella. ¿Cuál es tu actitud hacia el liderazgo de la iglesia? ¿Cuán cooperador eres? ¿Por qué es tan importante la cooperación? ¿Podríamos funcionar si todos hicieran solo lo que quisieran, independientemente del cuerpo mayor de líderes? Aquí es donde muchos han caído. Se salen del cuerpo organizado de la iglesia por no estar de acuerdo con los dirigentes y dicen que fundan otra iglesia con sus propias ideas, arrastrando tras de sí a mucha feligresía. Por eso hay tantas denominaciones cristianas. Es interesante observar en Hechos capítulo 15 verso 10 que Pedro describió estas leyes antiguas como un yugo que no habían podido soportar. El Señor, que instituyó esas leyes, las convirtió en un yugo para su pueblo. Eso no parece ser así, sino que algunos de los líderes, con los años y mediante sus tradiciones orales y a veces personales, habían transformado en una carga muchas de las leyes que se suponían que debían ser para bendición. En el Concilio de Jerusalén se trató de salvar a los gentiles de estas cargas. Aunque los creyentes judíos no debían imponer sus reglas ni su tradición a los gentiles, el concilio quería asegurarse de que los gentiles no hicieran cosas que fueran ofensivas para los judíos que estaban unidos a ellos como cristianos en Jesús. Les previnieron a los gentiles cristianos que se abstuviesen de alimentos y de carnes inconvenientes. Algunos dicen que debido a que la observancia del sábado no se mencionó específicamente, no debió haber sido para los gentiles. Por supuesto, los mandamientos en contra de la mentira, adorar a dioses ajenos, el robo, la inmoralidad sexual y el asesinato tampoco se mencionaron específicamente, por lo que este argumento es inválido, no significa nada. Muchos hoy, de algún modo, están imponiendo sobre los demás cargas que no son necesarias, pues son más una tradición o costumbre temporal o personales que se inició por ignorancia o una emergencia, pero que no se basan en un mandato específicamente divino. Incluso en algunos lugares han acarreado de la Iglesia popular tradiciones que luego, a fuerza, quieren imponer en la Iglesia cristiana. Por más claros que fuesen los consejos, había quienes buscaban seguir su propio camino y continuaban promoviendo que los gentiles guardaran las tradiciones y las leyes judías.
Para Pablo, esto llegó a ser un asunto muy serio, es decir, no era nada trivial ni tenía que ver con las sutilezas de la fe. Se había convertido en una negación del mismo Evangelio de Jesucristo. Fue la situación en Galacia lo que en gran medida motivó el contenido de la carta a los romanos. Aquí se desarrolla aún más ese tema. Algunos creyentes judíos alegaban que la ley que Dios les había dado a través de Moisés era importante y que los conversos gentiles debían guardarla. Pablo estaba tratando de mostrar el verdadero lugar de esta ley y su función. No quería que todos estos judaizantes se instalaran en Roma como lo habían hecho en Galacia. El concilio de Jerusalén ya se había pronunciado sobre esta cuestión, pero algunos se negaban a acatar esta decisión. Hoy, algunos interpretan que las cartas de Pablo a los Gálatas y a los romanos demuestran que la ley moral, específicamente los 10 mandamientos, o en realidad solo el cuarto mandamiento referente al sábado, ya no es obligatoria para los cristianos. Sin embargo, estos intérpretes no captan la esencia de las cartas y pasan por alto la perspectiva del contexto histórico y las cuestiones que Pablo estaba encarando. El apóstol, como veremos, enfatiza que la salvación es sólo por fe y no por el cumplimiento de la ley, ni siquiera la ley moral. No obstante, eso no es lo mismo que decir que la ley moral no debe guardarse. La obediencia a los 10 mandamientos nunca fue un problema. Los que hacen esto están creando un tema inexistente que Pablo no estaba tratando. Están releyendo y arreglando los textos para adaptarlos equivocadamente y validar un asunto popular en nuestros días, que se guarde el día domingo como día de reposo. Además, el domingo fue impuesto a los cristianos por un gobernante secular como venerable día del sol. Usted puede leerlo por sí mismo en la historia del Imperio Romano. Ahora ya lo sabe. Debemos estar preparados para corregir a los que afirman que el sábado ya no es obligatorio para los cristianos. Asimismo, debemos mostrar la verdad del sábado de una manera que no comprometa la integridad del Evangelio, tal como lo hizo Pablo con la sabiduría que recibió de Jesús. Ojalá y esto lo apreciaran tanto predicador cristiano. Al celebrarse los 500 años de la Reforma Protestante, ¿sabes cuáles son los asuntos que provocaron la Reforma? ¿Sabías que existen diferencias muy básicas que para el día de hoy aún no se han resuelto todavía? Elena de White escribió: «No cabe duda de que nuestra Iglesia enfrenta tiempos de controversias y disensiones, pero esto no es nada nuevo. Satanás siempre ha estado en guerra con la Iglesia. Incluso en los primeros días del cristianismo surgieron disensiones y controversias en las filas de los creyentes, y hubo una controversia que, de no haber sido resuelta, podría haber destruido la Iglesia en sus comienzos. Por la influencia de falsos maestros que se habían levantado entre los creyentes de Jerusalén, se estaban extendiendo rápidamente la división, la herejía y el sensualismo entre los creyentes de Galacia. Esos falsos maestros mezclaban las tradiciones judías con las verdades del Evangelio. Debemos ver con mucho cuidado cuán intolerante contra el error, además de pragmático y fervoroso, era el apóstol Pablo en cuanto a su interpretación del Evangelio. Esto nos indica que debemos permanecer decididamente inquebrantables en ciertas creencias de base bíblica, en especial en esta época de tanta diversidad, comunicaciones, pluralismo y relativismo.
Jesucristo, a través de Pablo, nos demuestra que de ningún modo podemos transigir, no debemos rebajar las normas ni negociar con las enseñanzas de un evangelio puro, dejado como herencia de Dios para nosotros en las Sagradas Escrituras, la Biblia. Quizás hemos encontrado en el caminar con Dios que tenemos que realizar algunos cambios motivados por la revelación de la luz divina. Si es así, te animo a que los hagas. No serás el único. Pablo lo hizo para que nos llegara este conocimiento, incluidos además muchos héroes de épocas pasadas del cristianismo, para que podamos hoy conocerlos, y hoy llega hasta ti y a mí. En este tiempo es tu turno. Pido a Dios que te bendiga para que tomes las mejores decisiones hoy. Les invitamos a escuchar el siguiente canto. Míranos, Señor, desde el cielo, desde el lugar santo y real. ¿Dónde estás tú? Abba, Padre, eres nuestro Dios, libertador, conquistador de nuestra paz. Digno eres tú,